se olviden, el día lunes tenemos el segundo parcial. Habíamos dicho que es todo el tema de madurez escolar, que lo hemos visto conmigo, y el contenido de estas 4 exposiciones trabajado por ustedes. En todo caso, ayer en la noche, entren por favor a la unidad de aprendizaje que justamente dice madurez escolar. Les he subido una pequeña lectura de psicomotricidad justamente, donde van a encontrar diferentes actividades de estimulación en las diferentes dimensiones que hacen a la psicomotricidad. Entonces sería bueno que la lean porque para el parcial les va a ayudar, por un lado. Y por otro lado, dado que por grupos hemos trabajado las diferentes actividades, un grupo no sabe el contenido que presentó el otro grupo. Entonces, como una forma, más allá del trabajo de ustedes, como una forma de que todos manejemos la misma información, pues están las lecturas de apoyo, ¿sí? Repito, entonces la van a encontrar en la unidad de aprendizaje que hace justamente a madurez escolar. Bien, el título es psicomotricidad, y ahí van a encontrar de cada dimensión y de las áreas que hacen a la dimensión actividades de estimulación, ¿sí? ¿Qué más? No se olviden no descuidarse con el tiempo. Recuerden que la plataforma a una determinada hora se cierra. Entonces voy a contemplar lo que pedía el otro día Adri en relación a dar unos 5 minutos más allá de la hora de fin de clases, pero eso no significa que nos confiemos y nos descuidemos con el horario. Se cierra y lastimosamente ya no se puede subir nada. Entonces, dosifiquen sus tiempos de trabajo, por favor. Bien, dicho eso y dado ese anuncio, ¿ya estamos, grupo? Sí, ya estamos. Cuando quieran, comenzamos, por favor. El resto del curso, como siempre, les pido atención, tomen nota, hagan preguntas, colaboren con lo que pide el grupo expositor, si es que van a pedir nuestra participación, para que esto sea de manera fluida también y colaborativa. Ya, súper, entonces empezamos ya. Buen día, Moni, buenos días a todos. Nosotros somos el grupo 4 y vamos a exponerles la perspectiva cognitiva y práctica de la enseñanza. Los integrantes somos Lucía Escobar, Pamela Taine, Sofía Guzmán, Camila Vascón y yo, Natalia Ledesma. Ya, Gagné plantea que todos los seres humanos, todas las personas aprendemos diferentes habilidades y adquirimos diferentes conocimientos de la realidad, del mundo que nos rodea. Y estas capacidades pueden ser categorizadas en 5 tipos. Estos son los llamados resultados del aprendizaje. La primera categoría son las actitudes, que son todas las experiencias que se aprenden a lo largo de las situaciones, de diferentes acontecimientos. Estos pueden ser positivos y negativos. Por ejemplo, una actitud positiva hacia algo sería si en el caso de que una persona practique un deporte, no sé, fútbol, básquet, y haga una buena actuación en este deporte, entonces si alguien le da un reconocimiento o una felicitación, entonces va a tener un punto de vista positivo acerca de este deporte y por lo tanto una actitud positiva hacia esto. La segunda categoría serían las habilidades motoras, que estas implican la coordinación de movimientos. Tienen 2 componentes que son los pasos implicados y la práctica en sí. Los pasos implicados es que la persona conozca qué pasos tiene que seguir para realizar la actividad, es decir, pasan pasos pequeños que pasan una etapa tras otra, y la práctica en sí ya son los que incluyen los movimientos que fluyen y que puede realizar la persona. Por ejemplo, podemos ver aquí un niño que se va a aprender a amarrar los zapatos, los cordones. Entonces, cuando es más pequeño, va recién como que entender estos pasos que se implican para amarrarse los cordones, pero posteriormente cuando ya sea más grande y más mayor,
va ya a aprender a dominar esta habilidad, entonces ya va a tener como que los movimientos necesarios para realizar esto. Y la secuencia de estos pasos que aprenda antes va a darle que obtenga un resultado deseado, ¿no? La tercera categoría es la información verbal, que es el conocer, el saber. Y dentro de esta se encuentra todo el contenido que incluye hechos, fechas, nombres, y como ven ahí podemos ver, por ejemplo, nombres de, no sé, el presidente de Bolivia, fechas, no sé cuándo se ha fundado una ciudad, y ciertos hechos que marcan en la historia, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, como la cuarta categoría, tenemos a las habilidades intelectuales, que estas son las que posibilitan que las personas se interactúen con el medio ambiente, con su entorno, a través de símbolos y utilizando estos símbolos mentales y también cálculos para resolver problemas. Gagné las categoriza en 4 tipos o 4 pasos que se tienen que seguir como niveles, siguiendo uno tras otro. El primer nivel es la discriminación, que trata de justamente discriminar, diferenciar entre símbolos, como por ejemplo podemos ver que la persona puede diferenciar entre un círculo y un óvalo, o también podría diferenciar entre letras, digamos una P y una Q. El segundo paso, el segundo nivel que tiene que cumplir es la clasificación, que se da ya formando, conociendo los conceptos y agrupándolos en grupos, como por ejemplo puede agrupar una persona pinturas o obras de arte por autor, por año, por estilo, etcétera, siguiendo esto, ¿no? Las siguientes son las reglas que van a permitir al objetivo a seguir realizando las categorizaciones de diferentes conceptos. Por ejemplo, la regla de calcular el perímetro de un cuadrado, que va a ser sumar los 4 lados, y ese va a ser el perímetro. Y el cuarto, que son las reglas de orden mayor, son reglas mucho más complicadas, más complejas, que ya requieren mucha más elaboración y combinan varias reglas entre sí. Es decir, por ejemplo, podría ser, digamos, calcular el crecimiento que va a tener una planta, basándose en el agua que se le echa, en el fertilizante, en la cantidad de luz solar que tiene, en el ambiente, en la humedad y todas esas cosas. Siguiente. Ya, y por último estarían las estrategias cognitivas, que son habilidades que se implican en el procesamiento de la información. Esto quiere decir que van a ser las habilidades que van a hacer que la persona dirija la atención hacia un objeto, hacia algún estímulo, seleccione ciertos patrones que va a seguir su funcionamiento sensorial, y que decida y defina cuál información va a llevarse a la memoria a corto plazo. Esto también para una elaboración y organización de la información, y que la persona pueda recuperarla de una forma adecuada y siga estas estrategias para eso. Siguiente, por favor. Ya, el aprendizaje a través del descubrimiento. Esta fue una teoría planteada por Burner, este dice que plantea que el alumno va a ser el que va a ser el protagonista de su aprendizaje, es decir, él va a dirigir su propio aprendizaje, ya que a través de las interacciones que tiene con la realidad, con el mundo, va a tener aprendizajes y va a ir añadiendo esa nueva información a los esquemas que ya previamente había aprendido y que ya conocía. Ese autor propone eso, que todas las situaciones tienen estímulos que van a descubrir los estudiantes, pero tienen que guiar su aprendizaje ellos mismos, ser los protagonistas y descubrir por ellos mismos ideas, relaciones, patrones, hechos,
y todos estos detalles que tienen que son fundamentales para todo el aprendizaje en general. Siguiente. Ya. Siguiendo con esta teoría del aprendizaje a través del descubrimiento, Burner dice que es necesario que haya un razonamiento inductivo. Es decir, que el aprendizaje se tiene que dar de una forma inductiva. Esto se podría dar en un ejemplo, por ejemplo, que el maestro en una clase de ejemplos y como que especifique cosas, pequeños detalles que el alumno debería aprender y debería saber para formular su propio concepto o principio general. Entonces, con ayuda de estos y usando esta información previa que le ha dado el maestro, ya va a poder hacer un sistema de codificación que es decir, hacer una categoría de los conceptos que le ha dado el maestro con los que él poco a poco va a ir aumentando a eso y va a tener un ordenamiento de estos siguiendo de lo general a lo específico, digamos. Y se va a dar lugar todo esto, este sistema de codificación, a que se dé el método de ejemplo regla, donde justamente es eso, que el alumno, el niño, aprenda basándose en de lo específico a lo general y pasando de lo particular a lo más universal. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos un ejemplo más gráfico de esto. Por ejemplo, el principio general que le daría el maestro, digamos, sería una figura plana, una figura simple o cerrada. Entonces, esto les va a proporcionar a los estudiantes y los niños lo que van a tener que hacer es descubrir por sí mismos o pensar y manejar esto de que para llegar a saber y a conocer cuál es el concepto más grande que encierra en sí y la geometría, que serían las figuras planas o simples. Entonces, ellos ya tendrían que pasar a los detalles que son más específicos, como por ejemplo los tipos de figuras, que serían cuadrado, triángulo, pentágono, y ya pueden llegar a tener conceptos mucho más específicos, que serían los tipos de triángulo, que son los escaleno, equilátero y isósceles. Y va a ser esta jerarquización que van a realizar, y este es el sistema de codificación en sí. Siguiente, por favor. Ya, como mencionaba anteriormente, necesitaban un pensamiento inductivo para realizar todo este aprendizaje. Entonces, los maestros eran los que tenían el deber de alentar a esto, a los estudiantes, a que tengan este tipo de pensamiento y puedan preguntarse, formar especulaciones, o también que se basen en en darles ejemplos o datos incompletos y que ellos puedan completar estos datos incompletos y puedan sacar sus propias ideas, sus propias especulaciones. Pero a pesar de que este era un método que se ha pensado mucho y se ha desarrollado, no ha tenido una buena, el ámbito educativo no lo ha recibido de una buena forma, ya que muchas instituciones rechazaban este pensamiento intuitivo y lo desalentaban porque rechazaban las especulaciones equivocadas o cuando los niños se equivocaban al realizar estas ideas. Un ejemplo tal vez para esto sería que, por ejemplo, a los niños muchas veces se los tendría que motivar a que pregunten, a que digan, que piensen o que entiendan, y no importa si fallan, porque al final de igual forma están aprendiendo. Entonces motivarlos a esto porque así pueden aprender y la idea es no rechazar estas ideas equivocadas que puedan tener. Siguiente, por favor. Ya, el aprendizaje por descubrimiento
era el que motivaba igual. El maestro motivaba a que los estudiantes participen, tengan una participación activa, discutan, conversen entre sí, pero era un descubrimiento guiado, no era uno que el propio estudiante como que lo manejaba y lo guiaba, sino que el maestro era el que le daba una dirección a a este aprendizaje. Y en este, el estudiante tendría que utilizar el pensamiento intuitivo y también el analítico. Y, por ejemplo, el maestro puede dirigir este tipo de aprendizaje realizando preguntas dirigidas, realizando retroalimentaciones acerca del tema que están llevando o de las actividades que realizan. Siguiente. Ya. El aprendizaje receptivo de Ausberg. Ya. A diferencia de Brunet, él propone que principalmente el aprendizaje se da a través de la recepción y no tanto por descubrimiento. Entonces, él plantea que los conceptos y principios y todo lo que se aprende, si están mejor organizados, van a ser recibidos de una mejor forma y los estudiantes van a aprender mejor y va a ser mucho más claro para ellos si se los presenta de una manera ordenada y organizada. Siguiente. Ya, el aprendizaje verbal significativo. Este se refería a que la relación verbal de las ideas en conjunto, es decir, que la persona va a tener información, va a tener ideas que van a estar agrupadas en grupos, en conjuntos, y la memorización no se consideraba parte de este aprendizaje, ya que consideraba este autor que si un niño aprendía algo de memoria, no podía relacionarlo con los conceptos y con las ideas que había aprendido anteriormente, con lo que ya tenía en sus esquemas. Siguiente. Ya. La enseñanza por exposición. Siguiendo con esta idea, bueno, era lo que ya he mencionado, ¿no? De que el aprendizaje no es significativo si es de un aprendizaje de memoria. Siguiente, por favor. Ya, Ausubel plantea un término que es el subsunsor, que es al que se refería con un concepto general, con un concepto mucho más amplio, y que de este van a salir los conceptos más particulares o más específicos. Esto plantea esta idea para explicar el aprendizaje, que debe ser un aprendizaje deductivo, y no inductivamente como lo planteaba el anterior autor, que era Burne. Entonces, crea un método de regla y ejemplo. Siguiente, por favor. Ya, menciona que hay 4 pasos que deben seguir la enseñanza por exposición. El primer paso era la interacción del maestro con los estudiantes. Debería ser una participación activa, donde el maestro dé ideas, de ejemplos, responda a las preguntas. El segundo eran los ejemplos. Estos no tenían que ser solamente palabras o hablados, sino podía dar dibujos, esquemas, imágenes, fotografías, diagramas, todo para que los niños puedan entender de mejor forma, ya que decían igual que algo gráfico ayudaba a que los niños, especialmente los más pequeños, puedan entender mejor y hacer sus esquemas mentales. La tercera es la deductiva, es decir, que va a ir de los conceptos mucho más generales y amplios, más universales, a los específicos y particulares. Y la cuarta era la secuencial, es decir, que debían seguir estos pasos de manera secuencial y seguirlos cada vez que realizaban un aprendizaje o que el maestro enseñaba algún tipo de contenido. Siguiente.
Ya plantea también los organizadores anticipados, que estos eran los que un enunciado de conceptos inclusivos para introducir y resumir el material que sigue. Es decir, que de una manera ordenada y organizada, organizaban esta nueva información, pero también haciendo un puente, digamos, entre lo nuevo que se aprendía y la información anterior que se tenía. Estos tenían tres grandes organizadores, tres propósitos, que eran dirigir la atención a lo más importante, es que el alumno considere o resalte la información que es más importante, más relevante. La segunda era resaltar las relaciones entre las ideas presentadas, igual que el alumno vaya relacionando las ideas del contenido anterior que había aprendido, de lo previo y de la nueva información que se le daba. Y la tercera era recordar la información relevante que se tiene. Es igual realizando comparaciones con los esquemas anteriormente obtenidos o la información que ya se tenía y los estudiantes recuerden lo que ya sabían. Siguiente. Ya. Es importante también resaltar que los organizadores anticipados pueden ser de dos tipos, los comparativos y los explicativos. Los comparativos son los que tienen tienen una función de comparar y de activar esquemas que ya existían antes, es decir, que los niños recuerden lo que ya sabían y resalten lo que es más importante, lo que es más relevante. Y los explicativos que eran acerca del conocimiento nuevo, es decir, que todo el conocimiento nuevo que se les proporcionaba y toda la información nueva que obtenían. Cabe resaltar igual que los dos son importantes y ambos tienen que ir juntos. Siguiente, por favor. Ya. Igual, siguiendo el mismo punto de los organizadores anticipados, podemos ver que existen los ejemplos, que pueden ser ejemplos específicos, que igual resalta mucho Ausubel, las similitudes y diferencias, y las comparaciones. Es decir, que no solo deberían hacerse sin ver similitudes, sino también las diferencias y realizar comparaciones entre estos. Un ejemplo podría ser que un niño, enseñarle a un niño que en qué momentos utilizar la coma, en qué momentos el punto y coma y el punto, para que vean la diferencia de entre estos, pero también las similitudes y hagan comparaciones entre estos. Siguiente. Ya, la enseñanza por exposición. Planteaba el autor también que obviamente depende al tipo de situación, va a haber algunas estrategias y algunos tipos de enseñanza que se van a dar de mejor forma y van a funcionar mejor que otras, ¿no? Y planteaba que este tipo iba a ser efectivo cuando los estudiantes tengan un conocimiento previo de los conceptos y que esto igual iba a tener importancia. Habría que resaltar la edad de los estudiantes, ya que era otro factor relevante, porque esta técnica era más apropiada para estudiantes que sean más mayores, que estén en ya los últimos niveles de la primaria, que para estudiantes más pequeños. Y también llega a la conclusión de que si bien es difícil aprender información nueva y puede ser muy difícil como que asimilarla y que la lleguen a asimilar bien, y más si es desconocida para los estudiantes, si es que no tienen
un esquema previo o información previa del tema. Siguiente, por favor. Ya. Super. Con respecto a la enseñanza y aprendizaje de conceptos. Perdón, Lu, perdón que te interrumpa. Antes de continuar, ¿alguien del grupo quiere complementar, explicar mejor o hacer algunas aclaraciones de lo visto hasta ahora? Porque realmente no se entendió nada. Tal vez una breve síntesis. Grupo. Tal vez Supuestamente puedo... todos conocemos el tema, todos lo hemos trabajado, lo hemos elaborado, ¿no ve? Entonces, cualquiera de ustedes creo que puede hacer una breve síntesis concreta, directa, específica, clara, puntual, para que se pueda entender mejor. Desde un principio. Desde un principio. Ya, sí, o sea, si quieren yo lo puedo hacer. Por favor. Ya, primero empezamos con los resultados del aprendizaje que lo postula Gagné, que, a ver, dice que los resultados del aprendizaje van a ser las habilidades que uno obtiene a lo largo tal vez de la vida. Y lo divide en 5 categorías: las actitudes, las habilidades motoras, la información verbal, las habilidades intelectuales y las estrategias cognitivas. Las actitudes van a ser las experiencias aprendidas, sean positivas o negativas. Las habilidades motoras van a ser la coordinación de los pasos. Como primer componente, digamos, va a haber los pasos implicados que hay que seguir para un objeto, o sea, para un resultado, digamos, y como segundo punto va a ser la práctica física, que ya va a llevar al resultado. La información verbal va a ser saber qué, digamos, ¿no? Dentro de esto se encuentran los hechos, los nombres, las fechas, etcétera. Y las habilidades intelectuales van a ser el saber cómo hacen posible, o sea, esto hace que nosotros podamos interactuar con el medio ambiente, con el mundo a través de símbolos y usando manipulaciones mentales y cálculos para resolver problemas. Entonces, Gagné va a jerarquizar estas habilidades intelectuales en varios tipos, ¿no? Donde el dominio de una habilidad va a ser el prerequisito para la siguiente habilidad. Como primer punto tendríamos la discriminación. Entonces, esto va a ser hacer distinciones entre símbolos. Por ejemplo, como dio el ejemplo mi compañera, de distinguir una P de una Q o distinguir también un círculo de un óvalo. Entonces, cuando ya puedas discriminar este concepto, vamos a pasar a la formación de un concepto general. Es decir, o sea, este va a ser el segundo nivel, donde vamos a poder hacer ya una clasificación de elementos en grupos. Por ejemplo, clasificar obras de arte por autor o por tema o por estilo. Entonces, a partir de que se pueda hacer una formación de conceptos, se va a poder hacer una relación de estos mediante reglas. Por ejemplo, la regla para calcular el perímetro del cuadrado va a ser la suma de los 4 lados. Y usando estas reglas que van a ser simples, y las combinamos y podemos llegar a reglas que van a ser de un orden mayor. Por ejemplo, o sea, el ejemplo que ha puesto mi amiga, que es poder predecir el crecimiento de una planta o de un árbol basándose en la cantidad de agua que se necesita o que se tiene, en el fertilizante y en la luz que se tiene.
Y por último, se van a usar las estrategias cognitivas, que van a ser las habilidades que tiene el sujeto para controlar el proceso de información, la dirección de la atención y la selección de estos patrones, digamos, ¿no? Que se van, o sea, qué información va a ir a la memoria a corto plazo y cuál va a ser ensayada, por decirlo así. Eso sería Gagné. Después, Brunner habla sobre el aprendizaje a través del descubrimiento, que en general es como que se concibe al alumno como protagonista de su aprendizaje más que al profesor, digamos. Entonces, Brunner cree que el aprendizaje en el aula debe ser inductivo, y esto significa que el maestro debe proporcionar ejemplos y el alumno debe formular a partir de estos ejemplos un concepto general, un principio. Debe crear esto, ¿no? Tal vez puedo aumentar un poco a lo que estaba diciendo sobre el descubrimiento. Bueno, literalmente es descubrir, ¿no? El alumno es participante porque tiene que descubrir con el método inductivo. Es decir, si yo te digo que es un equilátero y es un triángulo, el alumno tiene que descubrir, ya, ok, si es un triángulo, debe ser una figura. Si es una figura, debe tener ciertas características. O sea, tiene que descubrir, por eso participa el alumno más que el maestro. Y ahí, en esta jerarquización que hace de lo que descubre, se conoce como un sistema de codificación, donde jerarquiza todas las características de lo que ha descubierto, yendo de lo más general a lo más específico. Pero empezó descubriendo lo más específico y él fue llegando hasta lo más general. Ese era nuestro ejemplo de los triángulos. Los maestros pueden hacer que los alumnos sean los que descubran por su cuenta, o sea, dándoles obviamente las herramientas, o pueden ellos guiarlos, que era el descubrimiento guiado que hablábamos al final, donde les los promueve a descubrir, les hace preguntas que los intriguen, como por ejemplo, ya, es un triángulo, pero ¿qué es un triángulo? Más que el alumno se pregunte a sí mismo, que le pregunte el docente, ¿no? Ahí lo está guiando a que el alumno descubra. Por otro lado, Ausubel habla de que el aprendizaje no debe ser descubierto, sino que lo tiene que recibir. Y por eso habla de el modo deductivo, es decir, yo le voy a dar lo general para que él vaya entendiendo lo específico. Es decir, yo le voy a decir, existen las figuras y hay diferentes tipos de figuras, como el cuadrado, el triángulo, no sé qué. Y entonces con esos conocimientos y el material que yo le fuera a dar, él va a poder decir, ya, ok, entonces existen las figuras, existen los triángulos, y por mi material sé que en los triángulos se dividen en isósceles, equilátero y todas esas cosas. Este modelo que propone Ausubel requiere que haya una interacción entre el maestro y el estudiante, más que el estudiante descubriendo por sí mismo, darle muchos ejemplos para que entienda lo específico, una que yo le he dado lo general, y bueno, como es deductivo, entonces lo primero que se presenta es lo más general, y después, siguiendo una serie de pasos, se llega a lo más específico. Con esto nos habla de los organizadores anticipados, donde para que el aprendizaje sea significativo, es decir, que se quede en la memoria a largo plazo, que se entienda, se utiliza un organizador anticipado, donde que esta es una afirmación que introduce un concepto de alto nivel que abarque toda la información que va a venir después.
O sea, te voy a dar todo lo general primero, te voy a decir, te voy a enseñar las formas y las figuras y te estoy introduciendo el tema con el organizador anticipado. Después, bueno, el propósito de estos organizadores es dirigir la atención del alumno al nuevo tema que vamos a presentarle, resaltar la relación de lo que estamos viendo con lo anterior. Por ejemplo, estamos viendo las ecuaciones de las figuras. Entonces, primero te mostró las figuras y ahora te estoy mostrando las ecuaciones y las relaciones que, bueno, vas a poder calcularlas, digamos. Y después de que se ha presentado esta, se proporciona el contenido de menos nivel, es decir, el más específico, que es el contenido subordinado. Le muestras los ejemplos específicos, las diferencias que hay entre todo el contenido y las ideas básicas que hagan que pueda realizar un esquema compatibilizando todas las ideas que le estás dando, ¿no? Si tengo figuras, en mi esquema lo principal son las figuras, después la clasificación en los cuadrados, los redondos y los triángulos, y así sucesivamente hasta llegar a lo más específico. Eso, básicamente. Bien. Gracias. Continuemos entonces. Ya, Mon. Bueno, con respecto a la enseñanza y aprendizaje de conceptos, bueno, en diferentes ocasiones se usa la palabra concepto, pero no se toma en sí la definición de la palabra, digamos. Entonces, vamos a presentar eso. Y bueno, acá la mayor parte de lo que sabemos acerca del mundo implica conceptos y relaciones entre ellos. Bueno, el concepto en sí se utiliza para poder referirse en general a, no sé, conocimientos sobre cosas de la vida diaria, y de esta forma se puede decir también que así los saberes son como que relaciones entre dichos conceptos, ¿no? Entonces, por favor, siguiente. Ya, se podría, bueno, nos hacemos la pregunta de cómo entendemos nuestro mundo. Y se podría decir que se entiende la realidad en base a conceptos que las personas van formando constantemente. Y lo que correspondería a ser un concepto, según la definición del libro, digamos, son las categorías usadas para agrupar eventos, ideas, objetos o personas similares. Por ejemplo, el concepto de estudiante se agrupa personas que estudian, ¿no? Y eso va independientemente a las edades o sexos, no sé, otras cosas. Pero, o sea, lo que quiere decir es que son abstracciones que van a ayudar a organizar ciertas cantidades grandes de información, digamos, en unidades pequeñas, otorgándole un significado. Por ejemplo, con respecto a esto, Piaget decía que sin la capacidad de formar conceptos, encontraríamos la vida como una serie confusa de experiencias sin relación, porque gracias a la información de los conceptos, también la memoria a largo plazo está más sistematizada. Y así al obtener nueva información, la puede categorizar e ir agrupándola en función de conocimientos previos que se tienen. Y esto, por ejemplo, va a posibilitar la comunicación. El siguiente, por favor. Ya, con respecto a los enfoques sobre el aprendizaje de conceptos, dentro de la psicología se considera que para elaborar los conceptos se deben identificar ciertos elementos que van a pertenecer a una categoría, o sea que serían los rasgos, digamos, cualitativos que van a llegar a ser el conjunto de atributos que los definen, o que los distinguen, ¿no? Y esto se tiene que tener en cuenta que gracias a la percepción de las personas se pueden observar estas características claves, que son las que van a resaltar de los objetos o lo que va a ser categorizado. Y también, por otro lado, existen conceptos que no poseen atributos que son así claramente definidos y pueden llegar a ser confusos o pueden pensar que no encajan con el concepto. Y esto debido a que las personas tienen una imagen más representativa de este concepto, y ese sería el prototipo. Por ejemplo, cuando mencionan
no sé, una categoría de aves, ya, se puede llegar a pensar, o sea, el prototipo, digamos, es un pajarito que puede volar y todo eso, pero ¿qué pasa con el pingüino o, no sé, o la gallina o la avestruz, que también están dentro de la categorización de aves, digamos, pero no pueden volar? Entonces es por esto que o sea, es necesario aclarar que los miembros de las categorías pueden tener características similares de cierta forma, o sea, por ejemplo, las aves que pueden volar, y también pueden tener algunos rasgos distintos, como las avestruz y todo eso, pero que no pueden volar y es más grande, digamos. Por eso es necesario considerar el grado de los criterios, o sea, los motivos que son relevantes por los que están dentro de la categoría estos, no sé, en este caso estos animales. Bueno, para el aprendizaje, digamos, o sea, para que los niños puedan aprender mejor en un principio los conceptos, es mejor proporcionarles los prototipos, o sea, ejemplos claros que puedan, o sea, que los adultos les pueden brindar para que puedan tener una mejor relación con el mundo real, digamos. Y bueno, en la actualidad, el análisis tradicional de los atributos que definen es algo que se utiliza para métodos de enseñanza, pero que se puedan combinar ambas estrategias proporcionaría un mejor resultado, digamos. Siguiente, por favor. Ya. Acá destacan 4 estrategias que es para la enseñanza. Y esto independientemente de la estrategia general de enseñanza que se va a usar. Pero siempre se debería implementar, bueno, primero, dar el nombre del concepto, que es, o sea, una etiqueta verbal, que va a ser necesaria para la comprensión del concepto, pero no contiene el concepto en sí. Lo que contendría el concepto en sí sería la definición, que es lo que va a hacer referencia a la significación, o sea, la naturaleza de lo que se va a, o sea, de la cosa, de la persona, de la situación que va a ser conceptualizada. Y este mismo puede ser explicado haciendo referencia a algún concepto más general y también a los atributos definitorios para el nuevo concepto. Por ejemplo, si decimos, no sé, un cuaderno, se puede definir al cuaderno como un conjunto de hojas de papel que están unidas, no sé, con alguna espiral o empastadas, y esa sería la categoría general. Y no sé, qué forma un libro delgado y sirve para anotar cosas, eso ya serían atributos definitorios. Siguiente, por favor. Ya, con respecto a los atributos relevantes e irrelevantes, se deben identificar dentro de un concepto algunos rasgos o capacidades, digamos, que los miembros de esa categorización pueden o no tener en común, pero no es solo esa la razón por la que estarían agrupados. Y para eso también es bueno dar ejemplos y, o sea, este es un punto esencial para que puedan ser captados los conceptos, porque sobre todo si son complejos o cuando se trabaja con niños, el brindarles ejemplos va a ayudar a que ellos puedan crear imágenes mentales. Y de esta forma van a poder crear los límites y darse cuenta, digamos, qué es lo que pertenecería a cierta categorización. Y los ejemplos deben señalar, digamos, los atributos que son relevantes y también los irrelevantes para que estos puedan ser diferenciados de los rasgos distintivos y así así puedan tener la categoría bien establecida, digamos. Y, o sea, por ejemplo, incluir lo que es distinto. O sea, en el caso de las aves, explicar por qué, digamos, una avestruz, un pingüino también son aves. Mientras que los no ejemplos tienen que ser igual cercanos al concepto, pero, o sea, mostrarles los atributos diferenciales y relevantes, digamos, por los cuales no están dentro del concepto, para que no haya una sobregeneralización o una inclusión de miembros que no corresponderían a ese concepto. Siguiente, por favor. Ya, con respecto a la solución de problemas, bueno, se define a la solución de problemas como la formulación de respuestas nuevas y estas pueden ser a situaciones complejas o a veces simplemente a situaciones, no sé, cotidianas
porque, o sea, que la persona va a afrontar. En los colegios, por ejemplo, una forma de que se vaya desarrollando una lógica para resolver problemas son las materias como matemáticas, física. Y bueno, para esto no es solamente usar las reglas, ¿no? Sino que hay que ver qué lógica, digamos, puede usar en los ejercicios. Siguiente, por favor. Ya. Y con respecto a la comprensión y representación del problema, bueno, es importante primero identificar el problema y dejar de lado lo que llegaría a ser irrelevante dentro de este problema. Y para esto se va a recurrir a de este modo la persona se va a poder centrar en el punto importante, en el medio del asunto, digamos, y no en las ramificaciones. Y es bueno plantearse la pregunta como que, ¿qué información es relevante para solucionar este problema? También se debe se debe desarrollar una representación exacta de la situación implicada. Esto quiere decir que dependiendo de la forma en la que están planteados los problemas, esta representación va a poder ser escrita o verbal. Y para representarlo se va a recurrir a la comprensión lingüística. Siguiente, por favor. Ya que los problemas que se pueden presentar pueden ser de proposición de relación, que acá se describen, digamos, relaciones entre dos factores o dos propiedades de la situación u objetos. Esto es algo clásico, digamos, en los ejercicios de física que se da cuando te mencionan, digamos, que la velocidad a qué velocidad va una pelota cuando el viento, no sé, cuando hay fuertes vientos, y también te mencionan la velocidad de una paloma, y luego te dicen que calcules la velocidad a la que va la pelota, digamos. Entonces eso llega a confundir un poco a los estudiantes. Y luego está la proposición de la asignación, que es la que, va a asignar un valor a algo, así directamente como los precios. No sé, que el pan vale 50 centavos, digamos. Y, en este caso es súper importante que se entienda la oración del problema, qué es lo que... se dice además que las proposiciones de asignación son más fáciles de entender que las de relación, precisamente por el ejemplo que les había puesto, digamos, y puesto a que se pueden llegar a malentender los planteamientos individualmente. Entonces es bueno leer, digamos, todo el problema primero antes de comenzar a resolverlo. Pero por otro lado, a veces cuando se lee todo el problema, igual llega a causar confusión. Por ejemplo, el ejemplo que les había dado antes de la pelota, si ahí en el ejercicio de física, digamos, solo te pide la velocidad de la pelota, pero también te menciona la velocidad de la paloma y todo eso para que puedas hacer comparaciones, al final no tienes que sacar, digamos, la velocidad de la paloma o cuánto están cuánto sería, cuál sería, la velocidad a la que va la paloma con el mismo viento que la pelota, ¿no? Pero es por eso que es importante identificar, digamos, qué es realmente, para responder a la pregunta. Perdón. Y así se puede usar el esquema adecuado, que va, dirigir la atención a la información más relevante, básicamente. Y después, siguiente, por favor. Ya. Luego está el entrenamiento de la interpretación y de la esquematización. En este caso, Miner en 1983 plantea 3 puntos que que son para mejorar la interpretación y la selección de esquemas y se deberían practicar, que son reconocer y categorizar varios tipos de problemas, representar los problemas, ya sean concretamente en figuras, símbolos o gráficas o en palabras, y seleccionar la información relevante e irrelevante en los problemas. Todo esto llegaría a ser súper productivo porque, por ejemplo, que los problemas narrativos de sumas restas sean representados con diagramas, por ejemplo, de puntos o como el ábaco, por ejemplo. Con el ábaco pueden seleccionar, digamos, dos redonditos van a un lado y los otros dos al otro. O son los clásicos problemas en los que
les dicen, no sé, si Ana tenía 3 manzanas y José 2, y ahí dibujan 3 puntitos y 2 y luego los juntan, entonces ahí es como que el niño va a poder sumar más fácilmente, que son 5 puntos, y al final decir que tiene 5 manzanas. Y, o sea, esto es importante, pero a la vez también se tiene que tener en cuenta que también puedan luego ir dejando de lado esto para poder resolver estos problemas de suma, digamos. Y que también el niño pueda crear sus propios diagramas. Si le han enseñado con puntos, no sé, que él pueda usar otras cosas como maíces o algo así. Después, siguiente, por favor. Ya. También se presentan los factores que dificultan el entendimiento. Y estos se presentan cuando el problema que se va a resolver implica el uso inconvencional de algunos objetos. O sea, en la vida cotidiana muchas veces las personas se ven obligadas a encontrar posibles soluciones a situaciones recurriendo a formas novedosas de ver las cosas, digamos. Pero ahí es cuando se presentan los problemas, ya, porque la fijación funcional es cuando se tiene que considerar estos usos no convencionales a materiales que tienen funciones específicas. Por ejemplo, cuando estás en una habitación, digamos, y no sabes cómo vas a alcanzar algo que está arriba, pero hay una escoba ahí, o sea, puede ser que muchas personas no se pongan a pensar en que podrían usar esa escoba para alcanzar lo que está en cierta altura. ¿Por qué? Porque la escoba tiene la función de barrer, entonces no se van a dar cuenta que incluso la parte con la que se barre de la escoba la podrían usar como gancho, digamos, para alcanzar eso. Después está la disposición de una respuesta, que es la rigidez o la tendencia a responder de la forma más familiar. O sea, esto pasa usualmente cuando ya se había establecido un patrón para responder, digamos, y se quiere usar el mismo frente a diferentes situaciones. Entonces, ahí es cuando se presentan las dificultades. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre la importancia de la flexibilidad. La flexibilidad para una resolución de problemas es súper importante, ya que, como dijo mi compañera Lu, la fijación funcional y la disposición de la respuesta van a dificultar una representación real de un problema. Entonces, para poder mejorar la velocidad de esta representación y para poder solucionar más rápido nuestro problema, la Gestalt va a afirmar que es importante el discernimiento. Esto se refiere a una reorganización de conceptos que van a ayudar a clarificar un problema y esto va a ayudar a encontrar una solución posible. Siguiente, por favor. Van a existir 2 tipos de enfoques para la resolución de problemas. Un algoritmo de tipo algoritmo o de tipo heurística. El algoritmo va a seguir una serie de pasos prescritos que van a alcanzar un objetivo. Entonces te va a garantizar que se va a efectuar lo que te propones. Y la heurística va a ser una estrategia que tiene bastantes probabilidades de éxito. Dentro de la heurística va a haber muchos tipos. Entre ellas podemos mencionar un análisis de medios afines. ¿Qué significa esto? Va a ser desmenuzar un problema en subproblemas para poder resolverlos individualmente y así poder terminar resolviendo un problema general. Por ejemplo, si tienes que hacer un ensayo muy extenso, puedes dividir el ensayo en partes. Primero puedes buscar información, después hacer un resumen, después hacer una introducción, después un desarrollo y después juntar estas partes para poder hacer tu ensayo en total. Y un pensamiento analógico, donde se buscan soluciones a situaciones que son parecidas a nuestra problemática actual. Por ejemplo, en el libro pone que cuando se diseñan los submarinos, los expertos han tenido que buscar una situación similar para que estos barcos puedan ver dentro del océano, donde no existe ningún tipo de visibilidad. Entonces buscaron una situación similar y han visto que los murciélagos
dentro de sus cuevas se desplazan y lo hacen sin chocar, aunque sean ciegos, aunque no tengan una visibilización. Y esto es porque mientras vuelan van a emitir chillidos que van a servirles como, digamos, un radar que los va a ayudar a evitar los obstáculos, creando una imagen mental para no chocarse con estos. Entonces, estos marinos se inspiraron en esta funcionalidad para poder hacer estos submarinos y poder ver dentro del océano, digamos. Siguiente, por favor. Entonces, es importante que al momento de ejecutar nuestro plan, si tiene un enfoque algorítmico, se debe tomar en cuenta que hay algoritmos que son erróneos, como los vicios sistemáticos. Entonces, hay que evitar estos. Un vicio sistemático puede ser conformarse con la mejor solución. Digamos que una vez, y también hay que, una vez obtenidos estos resultados, hay que hacer una evaluación de estos resultados, donde se revise un procedimiento realizado para evitar errores comunes como los que he mencionado, que es conformarse con la mejor solución, donde el niño va a aplicar una solución que le sale correcta una vez o a un problema y las va a aplicar a todos los problemas, aunque no sea la solución adecuada. Entonces, además de verificar los resultados, debería haber una verificación de rutina donde se usan operaciones contrarias para verificar una solución. Por ejemplo, usar una suma para verificar una resta. Digamos que al niño le dan la operación de 10 menos 5 y el resultado es 5. Entonces, para confirmar esa operación, debería ser la operación contraria, que va a ser sumar 5 más 5, le tendría que dar 10, digamos. Siguiente parte. Entonces, ¿qué hacen los expertos? Los expertos aseguran que para tener una resolución efectiva de los problemas se debe tener una gran cantidad de conocimientos relacionados al problema en cuestión. Debe ser un conocimiento tanto declarativo, que son los conceptos, los hechos y los principios, como un conocimiento procedural, que va a ser la comprensión de cómo realizar estas actividades cognitivas, además de persistir y estar motivados a la solución de este problema. Los expertos, al tener un dominio, digamos, en su problema, van a crear patrones. Por ejemplo, los maestros del ajedrez van a tener cerca de 50,000 arreglos diferentes para poder resolver su juego. Estos arreglos se van a convertir en patrones que posteriormente se vuelven en su vocabulario, digamos. Entonces, estos patrones y este vocabulario se va a almacenar y van a poder usarlos posteriormente para solucionar su problema. Y además que tienen un almacén de esquemas de condición a acción, que significa que ellos ya conocen qué acción realizar y en qué momento realizar esta acción. Y gracias a esto se va a unir una comprensión de un problema con una selección de una solución. Y esto va a ser de forma automática. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Y qué pasa con los principiantes? Los principiantes suelen malentender los temas porque se basan en un conocimiento intuitivo. Entonces, por ejemplo, los niños piensan que la luz nos ayuda a ver porque solamente ilumina los objetos, no porque esta luz se refleja en nuestros ojos, digamos. Entonces, para poder manejar estos conocimientos reales, deben desligarse de este conocimiento intuitivo. Siguiente. Ya, ahora me toca exponer a mí. Bueno, sobre las técnicas de estudio vamos a hablar de la habilidad de la lectura, que es básica para estudiar porque todo conocimiento se almacena así, entonces lo tienes que leer. Y vamos a hablar del PQ4R. Antes del PQ4R, de que simplemente existía el SQ3R. Que se empleaba para entender y recordar lo que leemos. Sus siglas, que están en inglés,
traducidas significan reconocer, preguntar, leer, recitar y revisar. A esto se le aumentó la P y una R más, dándonos el PQ4R. La R adicional significa reflexión y la P significa previa vista. Entonces, en total tendríamos las siglas, ay, perdón, no puedo cambiar. Ahora sí. Previa vista, preguntar, leer, reflexionar, recitar y revisar. ¿Cómo funcionan estas? Bueno, la previa vista es, si tienes una lectura, revisar todos los subtítulos, los capítulos, para tener una idea de qué trata lo que vas a leer. Preguntar es que una vez que hayas visto un preview, digamos, de todo lo que tienes que leer, es ya, me están hablando de cocinar pollo y me están diciendo primero comprar pollo. Entonces, ¿cómo compro el pollo? ¿Qué ingredientes debería buscar? Y tú hacerte preguntas sobre cada subtítulo que has encontrado, cada capítulo, para tener en cuenta cuando estés leyendo, que es la siguiente parte. Cuando estés leyendo, todas las preguntas que te has hecho las tienes que contestar. Es como que yo me he preguntado, ¿qué presa de pollo debería comprar si me están diciendo que compre un pollo? Y en la lectura dice que me compre pechugas, entonces me estoy respondiendo. Después es reflexionar. Una vez que has leído todo, tienes que ver todos los capítulos que has leído, todos los subtítulos, cómo están relacionados, si puedes crear imágenes para realizar conexiones entre lo que has leído o esquemas, y después lo recitas. O sea, es importante que tal vez lo puedas discutir con alguien más, le puedas mostrar que si has tomado notas, las notas, y lo pongas en tus propias palabras, porque eso va a hacer que puedas explicarlo porque lo has entendido. No estás acordándote de memoria un término específico del libro. Lo has entendido, entonces con tus propias palabras lo puedes hacer. Y después revisar. La idea es que puedas incorporar este nuevo material a tu memoria de largo plazo. Se supone que todos estos pasos te ayudan a eso, pero en general la revisión incluye volverlo a leer. Volver a leer lo que has hecho, darle, digamos, una segunda lectura ya comprendiendo lo que no habías entendido, digamos, en la primera vez que lo leíste. Bueno, ¿cuál es la efectividad del PQ4R? Me cuesta mucho decir esto. Bueno, significa una mayor inversión de tiempo y esfuerzo, porque no es solo leerlo y ya, ¿no? Tienes que generarte preguntas, tienes que responderte las preguntas, discutirlo, o por lo menos decirlo en voz alta o escribírtelo en tus propias palabras. Entonces es más esfuerzo y tiempo, pero sí es efectivo porque estás organizándote, lo estás haciendo en secciones y, por ejemplo, primero lees el primer capítulo, después el segundo y el tercero. No tienes toda la información de golpe y te estás pudiendo estructurar para después poder relacionarla. Entonces, si bien toma más tiempo, ayuda a que el individuo aprenda. Eso sí, en el libro nos sugerían que esta enseñanza y este método, digamos, de lectura y de comprensión se dé en niños mayores al 5º grado, porque necesitan un desarrollo mayor en metacognoscitivo. Entonces, en niños menores no se podría aplicar esto porque en general todavía están aprendiendo cómo significar las cosas y ese tipo de cosas, ¿no? Esto ya es más avanzado. Bueno, sobre subrayar y tomar notas, esto va de la mano con la lectura. Se usa más en los universitarios y la idea de subrayar es que en un párrafo, por lo menos debería ser así, subrayes una oración por párrafo y esa oración debería ser la síntesis del párrafo, debería decirte lo más importante del párrafo que estás leyendo. Eso sería buscar patrones, estás buscando lo más importante en todo lo que estás leyendo, que hemos visto es algo que hacen los expertos, por ejemplo, en el ajedrez. El uso del PQ4R en esto de subrayar depende de la comprensión y la organización que has tenido cuando estabas leyendo este texto. Y la idea es que puedas mapear o hacer esquemas de todas estas conexiones que has encontrado en el libro, que pueden ser de tipo causal, pueden ser comparaciones o contrastes, y deberías poder generar ejemplos con lo que has leído, más allá de que sean ejemplos del libro, ¿no? Tú deberías poder crearlos.
esa es la idea de poder subrayar y tomar notas. O sea, estás sintetizando lo más importante y lo estás entendiendo. Ya, bueno, lo de la enseñanza a la transferencia son lineamientos de estudio, lo cual aplican, digamos, todos los estudiantes que, digamos, desean convertirse en aprendices expertos en un futuro. Y estos lineamientos pueden ser denominados como una transferencia positiva y negativa. A lo que refiere a la transferencia positiva, es cuando un conocimiento que se tuvo previamente influye en un aprendizaje que se tiene actual. Entonces, algo que cuando aprendió de niño va a funcionar para cuando la persona lo esté aprendiendo, puede aplicarlo en un presente. Digamos, cuando uno es pequeño aprende matemáticas y ahora, no sé, cuando estás en el colegio aprendes física, puedes aplicar lo que aprendiste en matemáticas previamente a los nuevos conocimientos de física, se complementan. Y la transferencia negativa es cuando existe una interferencia de tipo proactiva. Esto quiere decir de que cuando un aprendizaje antiguo puede interferir con el nuevo, como que no existe cierto enlace en información de ambas. Siguiente, por favor. Bueno, la transferencia específica y general, lo que la específica es cuando se da una habilidad, digamos, aprendida a una situación y esta se puede aplicar en otra situación similar, aunque llega a parecerse en cierto punto. Y la transferencia de tipo general es cuando existen problemas basados en los principios y existen actitudes que, digamos, pueden ocurrir en otras situaciones, pero con una frecuencia tal vez de una manera de tipo distinta. Es como que va a tratar lo nuevo que se le esté presentando, algo que ya aprendió. Y después de esto, es como que esto puede aplicarse, digamos, como cuando una persona aprende idiomas, que digamos es algo que está sujeto, tal vez de que podría aprender un idioma y lo puede aplicar a otro porque no sé cierta similitud en cierto tipo de palabras y cosas así. Siguiente, por favor. Bueno, la teoría de transferencia de Wernicke lo que hace es que él realmente realiza un estudio sobre si existe un incremento en el desempeño intelectual en los estudiantes. Y este estudio dio, digamos, los resultados que fue que no, esto no encuentra, digamos, no encontró una teoría que afirma la transferencia general en otras áreas. O sea, como acá dice la diapositiva, el aprendizaje de una habilidad particular probablemente mejore el aprendizaje de otra, siempre que tengan elementos comunes. Y esto se refiere, digamos, a una transferencia específica, ya que esto puede ser como, por ejemplo, un niño que está aprendiendo, no sé, italiano, puede transferir bien este nuevo idioma, pero también puede transferirlo a otro vocabulario, que puede ser, no sé, tanto el español como el portugués, digamos, que puede encontrar el niño cierta similitud. Y bueno, la teoría lo que plantea es que se mejore el aprendizaje de una u otra manera y que se relacione con ciertas habilidades que tengan digamos, tengan elementos en común para poder desarrollarse. Ya que si, digamos, estas dos habilidades llegan a ser parecidas, es probable que ocurra una transferencia de un aprendizaje a otro, como lo que dije de los idiomas. Puede existir un aprendizaje de un idioma a otro. Siguiente, por favor. Bueno, la enseñanza de la transferencia positiva, los principios, es para la enseñanza, es como un cuestionamiento sobre qué es lo que vale la pena aprender. Entonces, esto es como que se lo ve de aprender sobre las habilidades básicas, que son, digamos, desde cierto punto como el hablar, el escribir, el leer, el incluso aprender a calcular, ya que estas habilidades llegan a ser realmente clave y por eso son básicas en los niños.
lo cual esto será que para que puedan ser capaces de hacer una transferencia a situaciones distintas que se les lleguen a presentar en un futuro. Y esto, digamos, esto puede aplicarse tanto dentro y fuera de su entorno educativo y en otros entornos sociales. Todo el aprendizaje se encuentra vinculado y está de acuerdo a la transferencia positiva que se habló previamente, que se tenga, que puede ser para las nuevas situaciones que se le presenten. Y esto dependerá, digamos, de los primeros grados, cómo le fue su aprendizaje de escolaridad. Según cómo le fue los primeros años, cómo esto va a influir en su transferencia positiva. Las habilidades, digamos, de tipo básicas, son como, por ejemplo, cuando somos todos niños nos enseñan a escribir una carta. Y cuando ya somos grandes podemos aplicarlo cuando queremos escribir una carta realmente formal, digamos, hacia una institución o referirnos a alguien. Y esto, digamos, tiene que ser presentado de una manera minuciosa, porque el alumno, digamos, debe entender cada parte, tiene que ser muy riguroso respecto a la nueva información que reciba, para que pueda, digamos, asimilar lo que ya estuvo previamente con lo nuevo que está entrando. Y así pueda esta información organizarla y codificarla de una manera para que se pase a su memoria a largo plazo. Y digamos de que ¿puedes pasar a la siguiente diapo, por favor? Bueno, acá hay unos puntos que es como el entender rigurosamente, incorporar la nueva información, que es lo que se está presentando, como que tienen que participar activamente en el proceso de aprendizaje y los conceptos aprendidos recientemente. Esto es el tipo de enlace que debería incorporar hacia su nueva información. Cómo participar, digamos, si es que se le presentará alguna duda, realmente consultarle en ciertos puntos. Y cómo está enlazando toda la información previa con la nueva. Siguiente, por favor. Bueno, el sobreaprendizaje es el que a los estudiantes lo que hace es que permite recuperar, digamos, la información rápidamente donde la almacenaron y de recuperarla en un momento exacto en la que lo necesiten. Y esto es lo que significa de que se garantizó una mejor transferencia de información. Siguiente, por favor. El enseñando a pensar es como que en las escuelas se debería enseñar a lo que se leía en el texto de que cómo debemos pensar. Y es como, cómo, digamos, debería existir una mayor, tal vez, preocupación y tal vez para un niño, o sea, debería existir una mayor preocupación de las demás personas para un niño de que realmente sepa razonar, sepa leer y sepa interpretar qué es lo que quiere comunicar. Ya que, digamos, este es un enfoque que, digamos, se cuestionó que los niños no sepan leer, y es algo de que si un niño no sabe leer, o sea, no se garantiza, digamos, que el niño no sepa analizar. O sea, puede que el niño en cierta área esté en un menor nivel, pero en otras puede ser que esté aún más avanzado. Y digamos que la psicología, digamos, investigó mucho sobre este tipo de pensamiento crítico. Sobre mejorando el pensamiento, es como que la psicología lo que hizo fue implantar la capacidad la capacidad y habilidad para pensar lo que puede ser enseñado. Entonces esto va más allá de un proceso más complejo. Es como para hacer, digamos, cuando los están enseñando a escribir, rellenar hojas con la misma letra o repetir palabras hasta que realmente puedan lograrlo y plantear preguntas previamente hacia el contenido, digamos, de que se tiene para la clase en específica. Y lo que pasa es que, digamos, existe una alternativa, que son programas que fueron diseñados para esas habilidades para pensar, los cuales son... Siguiente, por favor. Uno de estos es el sistema de CORT, de Bono, que esto habla de que la creatividad, digamos, de cada estudiante permitirá pensar mejores soluciones y una calidad mayor sobre lo que está aprendiendo.
por lo que el sistema se le incluye la categoría, digamos, de programas heurísticos de pensamiento, que es lo que se habló previamente. Otro es el de la Odisea, que es un programa para el pensamiento, que de este programa la idea es elaborar lo que se pueda con los alumnos, dándoles una introducción hacia la enseñanza formal. Esto se hizo para realizar unas mejoras en las habilidades y destrezas de cada uno de los estudiantes en el momento del pensamiento. La otra es la del impacto del proyecto de Binoco, que el objetivo de esta es mejorar el desempeño de los estudiantes en las distintas áreas que se le lleguen a presentar en toda la etapa educativa. Y es otra vez, digamos, de un desarrollo que esté relacionado a nivel cognoscitivo, y esto puede ser mediante la clasificación, el ordenamiento, la identificación de información, que puede ser de una manera relevante o irrelevante, y también cómo debe plantear argumentos. La siguiente es la filosofía para niños de Lippmann, que esta fue planteada por un filósofo, que su pregunta fue, para descifrarla, es si el niño es capaz de pensar como una persona mayor. Y este tema es más abordado por la psicopedagogía. Y lo que hace este método es que plantea que es importante que los niños, a partir de los 6 años, formulen preguntas y busquen respuestas junto a otras. Entonces, esto es como hacia un mediador de procedimiento esencial que el niño encontrará mediante las ideas que complemente junto a sus demás compañeros, y que su maestro puede, digamos, ayudarlo, apoyarlo mediante un análisis, deducción, abstracción y la síntesis. Y la última es la estructura del intelecto de Meeker, que es Stoy. Esta metodología lo que hace es que se desarrolla en los años 60, y lo que hace es que este es un tipo de test que ayuda a identificar, digamos, el grado de desarrollo de los niños para mejorar, digamos, un método sobre las áreas que se encuentran más débiles. Esto se divide en 3, que es la memoria, la cognición y el pensamiento divergente. Con la memoria nos referimos al almacenamiento de la información, con la cognición obviamente al conocer o descubrir algo nuevo a partir de lo que el niño ya sabe, o el estudiante, y de lo divergente sobre la información que deriva de la misma fuente, que llegaría a ser en este caso la creatividad. Después, la lección inductiva y deductiva es como sobre la inductiva. Estos son pasos, tiene 5 pasos, que el primero es la introducción, es cuando el maestro, digamos, puede dar una incorporación al tema de una manera corta y general, una previa se podría decir, con el objetivo de que, digamos, para que la persona el alumno pueda identificar de qué va a tratar la lección mediante la información que ya le dio el profesor. Y puede ser, digamos, de alguna definición general o ejemplos, cosa de que tenga una planificación y una estructuración anticipada. El siguiente es la experimentación, que es, según lo que identificar, digamos, los prejuicios que se presenten en el pasaje de una manera posible. Es como para que los estudiantes puedan trabajar, pueden trabajar de una manera solos o conformar grupos. El siguiente es la reflexión, que trata sobre reflexiones sobre lo que se acaba de hacer, digamos, previamente después de la experimentación. Es como que empiezan a preguntarse qué fue lo que hicieron, cómo es que lo lograron, si es que esto ya estuvo prejuiciado y cosas así. Y después de esto está el aplicar, que es, digamos, donde el estudiante va a poner en práctica lo que aprendió, digamos, en la actividad, que es lo que, digamos, la orden tal vez que se le dio, o en una actividad similar. Por ejemplo, se puede interpretar un tipo de enlace que puede existir. El último sería revisar, que es sobre revisar, verificar y repasar sobre lo que aprendió, para ver si estuvo en lo correcto o no, para ver si pudo llegar al objetivo de la actividad. Y como siguiente es el enfoque deductivo, que se divide en 5 puntos igual, que el primero es la introducción, que es igual que
la maestra de un preámbulo general y donde muestra el propósito y la definición. Acá el siguiente es la explicación, que el maestro va a aclarar, digamos, los términos, los procedimientos y todo lo que se va a presentar. Y el siguiente sería la demostración, que el maestro va a demostrar la habilidad y va a dar una guía paso a paso hacia los estudiantes para que se encuentren listos al momento de la aplicación. En la aplicación sería que los estudiantes tienen que usar habilidades que ya se les mostraron previamente para que ellos mismos puedan hacer un análisis solos de texto, sin ningún tipo de ayuda. Y la reflexión, que es para preguntarte sobre qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, la habilidad que usaron y si fue fácil o difícil y abrirse como un tipo de debate. Tenemos un quizzes para el curso. Si me dan un segundo les paso el link. Ahora sí. Está en el chat del Zoom. Si se pudieran unir. Sofi, ¿lo puedes mandar al grupo de WhatsApp también, por ti? Claro, claro. Ahí, primero voy a dejar de compartir entonces. Yo lo paso, Sofi, si quieres. Ya, porfa. Sí, tranquilo. Ya está también en el grupo de WhatsApp, por si acaso, chicos. Mientras se van uniendo, si tienen alguna duda sobre lo que hemos expuesto, para que no les vaya mal en el quiz. Chicas, ¿les puedo hacer una pregunta hasta que se vayan uniendo? Claro, claro. Sí, dale. Super. ¿Me pueden decir qué es metacognición y cómo se aplica, digamos, en un aula? O sea, la metacognición es la habilidad de accionar o de razonar sobre el propio razonamiento de uno mismo, es desarrollar conciencia y control sobre tus procesos de pensamiento y aprendizaje. Por eso decíamos que los niños pequeños no podrían porque siguen luchando con la significación y eso, pero los que son más grandes ya pueden tener un orden para estudiar, digamos. Súper. Y en relación a la aplicación, digamos, en un aula, ¿se podría hacer, no sé, con una guía o con una tabla o algo así o no necesariamente? Ya cuando son adultos, ¿no?
más Es que grande. en realidad la metacognición va a ser el conocimiento de tu propio aprendizaje, o sea, tú lo tienes que aplicar. Por ejemplo, tú tienes que ver si alguna tarea te va a resultar complicada o no, ver qué estrategias de aprendizaje vas a usar para hacer tu tarea y esas cosas. Es tú tomando conciencia de tus propias debilidades o habilidades para, por ejemplo, no sé, te cuesta más matemáticas que la lectura, entonces tú sabes eso. La idea es que tú puedas mejorar en matemáticas, digamos. La metacognición es tomar conciencia de ti mismo, digamos, sobre temas de aprendizaje. Exacto, y con respecto a eso también, bueno, creo que lo mencionaron, pero precisamente por eso es como que es más apropiado para, o sea, una enseñanza para niños mayores, porque así ellos pueden ir viendo qué técnicas de estudios van a requerir para poder tener un desarrollo mayor y digamos con respecto a lo que van a estudiar. Entonces es algo como que también participa bastante la persona, ¿no? Algo más individual, como lo explicar. Es como un método que tiene que aplicar cada estudiante sobre su propio aprendizaje, que sería como tal vez autorregular los procesos que está aprendiendo. Ahí es cuando entraría, digamos, una técnica de estudio, podría ser empleada. En términos sencillos, Adri, metacognición es un aprender a aprender. O sea, como han dicho tus compañeras, cada uno de nosotros tiene que ver qué mecanismos utiliza para, entre comillas, poder aprender mejor. Es algo que lo generas tú para ti. No es algo que pueda ser generalizado, porque una estrategia que te funciona muy bien a ti seguramente no va a funcionar de la misma manera o con el mismo éxito en otra persona, ¿no? Porque desde el momento en que la metacognición es un aprender a aprender, tú misma vas generando cierto tipo de mecanismos, recurriendo a cierto tipo de herramientas que para ti son efectivas y te viabilizan un mejor, entre comillas, aprendizaje. Bueno, si no hay otra pregunta, tal vez podemos empezar con el quiz.
Ya para terminar así, no alargarnos tanto. Lu, estás en primer lugar. Gracias chicos por participar. Ya. Y bueno, no sé, vamos a hacer como, bueno, estamos ya sobre la hora, Moni, pero no sé, queríamos ver si tienen alguna duda más después de haber jugado esto o para aclararles algo. Curso, ¿alguien tiene alguna duda, alguna parte que quieran complemento? ¿Algo que no quedó claro? Yo, Moni, bueno, chicas, perdón, en relación a lo que estaban hablando de los problemas en la posición de relación y posición de asignación, no les he entendido y no sé por qué dijeron que el problema es común todo, si nos pueden volver a repetir, por favor. Ya, a ver. Ya para, o sea, en este punto es como que plantean que primero tienes que identificar, digamos, el problema y qué es lo más relevante de este problema. Y bueno, los problemas, en este caso más específico en el libro, digamos, plantea los problemas que les dan a los chicos cuando están en el cole. Por eso daba el ejemplo de los problemas de física, no sé, mate. Y este tipo de problemas pueden ser de proposición de relación. Esto quiere decir que va a haber, digamos, una relación entre dos factores, o sea, te van a dar información de, no sé, es que ahorita la verdad no se me ocurre otro ejemplo, pero igual, de la cantidad de cuánto peso puede llevar un camión y cuánto peso puede llevar otro. Y luego te preguntan, digamos, que hagas una relación o que describas a cuánta velocidad, digamos, va a ir un camión. Es por eso que también son más complejos y son un poquito más difíciles de resolverlos en los problemas de física, por ejemplo. Y también está la proposición de asignación, que este es más directo, o sea, va a asignar el valor a algo. Acá te dice que el precio de las manzanas, no sé, es de 3 bolivianos, digamos. Entonces, ¿cuánto cuestan 4 manzanas? Ubicas, no es tan complejo como el de proposición de los problemas de relación. Y, o sea, al decir que el problema como un todo igual hace referencia a estos ejercicios que te los presentan, o sea, te presentan todo o sea, todo el problema suelen ser oración, o sea, un párrafo o algo súper largo donde te explica todo esto, o sea, toda la relación que hay entre estos dos factores que se quieren analizar o de los que se quiere solucionar, digamos. Entonces, es por eso que, o sea, igual en el texto propone que los problemas, digamos, de álgebra, o sea, los estudiantes tienden a precipitarse y con la primera oración que leen comienzan a querer resolver el problema. Y eso no está bien. Entonces, es bueno que lean todo el problema, pero luego pues logren identificar, digamos, qué es lo que está pidiendo que se solucione. Porque usualmente en estos problemas es como que presentan todo el problema y al final está la pregunta, o sea, ¿a cuánta velocidad va o qué es lo que hace el camión 1, digamos? Entonces, es por eso que es importante leer todo, pero también concentrarnos en qué es lo relevante del problema. No sé si te lo puedo aclarar. Me gustaría añadir algo tal vez de ejemplificación. No sé, por ejemplo, que te ponen un ejemplo que Carlitos tiene 5 chocolates y le da a su hermana 2. Y tú dices, ya, ok, me están diciendo entonces cuántos chocolates se queda Carlitos. Pero digamos que el problema sigue y dice, se pelea con su hermana y le quita los 2 que tenía. Entonces, ¿cuántos tiene? Entonces, por eso lo divides en partes y sacas lo más importante porque no te importa que se haya peleado. O sea, básicamente sintetizas que te están diciendo, si tengo 5 menos 2, ¿cuántos me quedan?
y después si tengo 3 y le robo a mi hermana 2, ¿cuántos me quedan? Esa es sintetizar y encontrar el meollo de tu problema, digamos, pero si te piden en la pregunta no solo que digas un número, sino que digas como que una argumentación de lo que ha pasado, tú tienes que entender todo el problema en sí, o sea, sabes que Carlitos le dio a su hermana chocolates, pero sabes que después se pelearon, digamos. Eso es un todo, pero también por eso decíamos que tienes que saber diferenciar qué es lo importante de lo no importante. No sé si hay más dudas. Adri, ¿te quedó claro? Sí, mejor con el ejemplo, gracias. ¿Alguna otra pregunta más, curso? Bueno, entonces, gracias al grupo expositor, gracias a todo el curso que ha estado presente. Dos puntualizaciones en relación a su exposición. Hubiera sido interesante que hubieran hecho una breve introducción antes de entrar directamente con Gagné, ¿no ve? O sea, hemos comenzado una exposición hablando directamente de Gagné. Entonces, creo que hubiera sido interesante como una forma de contextualizar la exposición, dar una pequeña introducción, tipo, bueno, vamos a ver varios autores que no son los únicos, pero se consideran los más representativos desde el lugar de la propuesta cognoscitiva, no sé, ¿no? Porque de pronto hemos entrado con Gagné, ni sabemos quién era Gagné, ni mucho menos, entonces, ¡boom! ¿No? Entonces me parece que hubiera sido interesante darle unos 3 minutitos, 2 minutos, nada largo, como una introducción para lo que íbamos a ir escuchando más adelante, ¿no? Por un lado. Por otro lado, me hubiera encantado que hubieran complementado como parte de las técnicas de estudio el subrayado y tomado de notas. Porque si bien han dado algo muy general, como que en un párrafo lo que debería estar subrayado solamente es una oración, el subrayado sobre todo tiene varios pasos o varios pequeños elementos que hacen al mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando se subraya solo una vez, cuando se subrayan 2 veces, cuando se escribe a la derecha, en los espacios que se tienen, ¿no es cierto? En los libros, lecturas. ¿Qué pasa y qué significa cuando escribo a la izquierda? ¿Qué pasa cuando pongo algo entre, ¿cómo se llama? Corchetes. Que es parte de una técnica de estudio y que hace al subrayado, ¿no? Entonces, si estábamos tocando ese punto, me parece que hubiera sido muy enriquecedor para todos el conocer estos detalles que no nos lo dan en el colegio, que cada uno lo emplea de manera muy intuitiva y muy a su forma, pero que si tuviéramos este conocimiento de en qué consiste realmente, desde el punto de vista de una técnica de estudio, nos podría ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, esa otra parte como que queda un poco floja, ¿no? Dimos una generalidad así, muy de refilón y nada, ¿no? Lo mismo con el tomar notas. ¿En qué consiste el tomar una nota, no? Que también es algo que creo que cada uno de nosotros desde colegio lo venimos arrastrando y lo utilizamos de una manera muy personal, nuestros propios símbolos, nuestras propias abreviaciones, pero ¿qué implica un tomar nota, no? Entonces, esas partes como que quedaron muy flojas, ¿no? Se las mencionó, pero así muy de pasado. También quedó una evidencia bastante claro el nivel de conocimiento de las diferentes miembros del grupo en relación al dominio del tema, ¿no? Entonces, yo ya lo había dicho en una primera exposición, de lo que se trata no es de leer, porque si voy a leer, además de cansar a los que me están escuchando, no voy a entender mucho. Se trata de explicar, ¿no es cierto?, de relacionar, de dar ejemplos. Entonces, ahí muy claramente no todos hemos estado en la misma frecuencia. En todo caso, nada, curso. Gracias a todos por estar presentes en la clase de hoy. No se olviden el día lunes parcial. Obviamente no nos vamos a ver. No se descuiden con la hora. Entren y den una leída a la lectura que les he dicho que he dejado. Que
que tiene que ver con el trabajo escrito que ustedes han realizado en las 3 dimensiones que hacen a la psicomotricidad. Repito una vez más, este documento lo van a encontrar en la unidad de aprendizaje que justamente tiene el título de madurez escolar. Entonces, les deseo mucho éxito. Pongan en práctica lo que Sofi nos expuso en relación al PQ4R. Y bueno, pues espero que esta puesta en práctica les sirva a todos. Nos vemos en una semana, es decir, el próximo jueves. Gracias a todos, cuídense, excelente fin de semana. Adiós. Gracias. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Moni. Chao, chao, adiós.